La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Estrada. Soy pastor de la Iglesia Bautista de la Fe Buen Samaritano en La Concordia. Nuestra dirección es Avenida Concordia, sector 5, Barrio Santa Rosa. Mi número de teléfono es 095 95 80 322. Estamos para servirles. Abran por favor sus Biblias, querido hermano oyente, si tiene una Biblia allí a un lado de usted. Tómela por favor y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Busque el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo número 15. Vamos a leer todos juntos, por favor. Vea ahí su Biblia, lea conmigo. Dice ahí la palabra de Dios. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El tema de estos 3 días que vamos a estar viendo se titula Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Presencia en la Biblia es un término que describe la omnisciencia de Dios y en especial el hecho de que Él sabe todas las cosas de antemano. Todo es eterno ahora para Dios, pues Él es tiempo, es una propiedad de la creación finita y Dios no está sujeto a ella. La Biblia enseña que Dios es soberano y actúa según su plan perfecto y que por su presencia predestina lo que va a pasar según su voluntad. Esto provee la base de la profecía, pero a la vez suscita un difícil problema: ¿cómo armonizar el libre albedrío y la responsabilidad moral del hombre con la presencia de Dios? Moisés lo sabía, por ello respondió a Dios cuando Dios le dijo que su presencia iba a ir con Moisés. Moisés le respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le mandó a Moisés que subiera con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, la cual había jurado darle a Abraham. Moisés estaba con el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí. Dice la palabra de Dios que Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas del testimonio escritas por la mano de Dios, y dice que la Biblia que cuando descendió y se iba a reunir con el pueblo de Israel, Josué su servidor le dijo: voz de alarido es de guerra. Dice la palabra de Dios que Moisés le respondió: no es de fuertes ni de débiles, oír de cantar oigo yo. Dice la Escritura que Moisés descendió, se reunió con el pueblo, y cuando llegó a ellos, dice la palabra de Dios que estaban adorando a un becerro de oro. El pueblo de Dios se desesperó porque Moisés no bajaba del monte Sinaí e hizo lo malo delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Moisés le dijo al pueblo: el que esté con Dios, reúnase conmigo. Y Moisés mandó a la tribu de Leví que destruyera una parte del pueblo de Israel, y 3,000 personas fueron muertas por causa de su pecado. Después Dios le indica que saque al pueblo de Israel hacia la tierra prometida que había prometido a Abraham. Y es aquí donde vemos que Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no está conmigo, no nos saques de aquí. Número 1. ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas? Vamos a ver este primer punto. Hoy en día la gente necesita de la presencia de Dios. Los cristianos necesitamos de la presencia de Dios. Mucha gente quiere la presencia de Dios. Mucha gente le pide a Dios en oración que esté con Él. Pero déjeme decirle que la Biblia nos enseña ciertos requisitos por los cuales podemos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Vea lo que dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 33, Éxodo 33, 13, dice así la palabra de Dios. Lea conmigo, por favor. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Para que tengamos la presencia de Dios cada uno de nosotros en nuestras vidas, primero tenemos que conocer a Dios. ¿Cómo usted y yo podemos conocer a Dios? Bueno, la palabra de Dios nos habla que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos separa de Dios, pero que Dios nos ama. Usted puede conocer la presencia de Dios amando ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, aceptarlo como su único y suficiente de Salvador, y usted va a empezar a conocer la presencia de Dios en su vida. Si usted recibe a Cristo como su Salvador, entonces usted va a hacer lo que dice el versículo 13, va a caminar con Dios. Caminar con Dios
es cuando usted tiene la presencia de Dios. Pero Dios no puede caminar con usted o conmigo, no puede estar la presencia de Dios si andamos en malos caminos. Dios no puede estar con una persona la cual quizás se esté embriagando, maldiciendo, robando, etcétera. Ahí no puede estar la presencia de Dios en una persona, ni en mí mismo, ¿sí? Una persona que vive en pecado, ¿cómo puede estar la presencia de Dios en su vida? Es imposible. La palabra de Dios dice que Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino. El caminar con Dios es tratar de vivir una vida recta delante de Dios, caminando con Dios. La Biblia enseña que no caminó con Dios. Entonces es necesario la presencia de Dios en nuestras vidas, pero para eso usted debe conocer a Dios personalmente por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la salvación. También, si usted es salvo y quiere en Cristo como Salvador, entonces usted va a poder caminar con Dios como Dios quiere que camine. Dice la palabra de Dios allí en la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado. Déjeme decirle, querido oyente, que si usted quiere buscar la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra vida delante de Dios. Y entonces usted podrá decir, como dice la palabra de Dios, su presencia está conmigo. Y caminar con Dios significa querer hacer la voluntad de Dios. Si tenemos estos dos requisitos que habla la palabra de Dios para tener la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces usted y yo vamos a tener una buena relación con Dios. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:18, por favor, rápidamente. 2 de Pedro, por favor, busquen sus Biblias, 3:18. Vea lo que dice la Escritura, por favor. 2 de Pedro 3:18, dice así la palabra de Dios. A ver si alcanzo a leer, dice la palabra de Dios. 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Para tener la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que crecer en la gracia de Dios. ¿Y cómo vamos a crecer en la gracia de Dios? Conociendo las Escrituras, conociendo la palabra de Dios y caminando con Dios. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Estrada, pastor de la Iglesia Bautista de la Fe. El Buen Samaritano, en La Concordia, les esperamos. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.